Con ustedes, el pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez. La palabra que iluminará tu vida. Muy buenos días para todos. Les bendigo enormemente en Cristo Jesús. Les extiendo un gran abrazo y espero de todo corazón que se hayan levantado muy bien, con alegría, con gozo, agradeciendo a Dios por un día más que nos ha permitido vivir. Les saluda su pastor y evangelista Gavis Joel Bermúdez y agradezco a Dios por la oportunidad que me ha dado de ser el instrumento que a través de este ministerio Lámpara a tus pies les entrega la palabra que iluminará sus vidas. Espíritu Santo de Dios trae sabiduría, conocimiento a todo aquel que va a escuchar estas palabras. En el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a la palabra. El título del mensaje es Dios nos cambia de escenarios, parte 2. Y antes de entrar en materia, quiero que comencemos con el mismo pasaje bíblico con el que iniciamos la primera parte. Está en 2 de Corintios, capítulo 3, del verso 16 al 18. Pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria, en la misma imagen como el Espíritu del Señor. Tremenda palabra de nuestro Padre Dios que nos ha dado pie para aún hacer dos partes, parte 1, parte 2. En la primera parte estuvimos meditando sobre cómo Dios, para transformar nuestras vidas, nos cambia de escenarios, porque donde estamos o con las personas que convivimos no es el mejor panorama para tratar con nuestras vidas. Mencionábamos que hay muchas cosas que impiden que Dios trabaje libremente. Una de esas es nuestra zona de confort, otras nuestros familiares, nuestros padres, aquellos que por alguna manera, por el lazo afectivo que nos unen, son una piedra de tropiezo para Dios. Notábamos que nosotros debemos ser transformados en la imagen de Dios. Es una transformación, como nos dice esta palabra, que va de gloria en gloria, que es necesario que sucedan muchos procesos para pulir en nosotros ese carácter que Dios necesita para que seamos un excelente instrumento en sus manos. Pusimos como ejemplo al pueblo de Israel, todo lo que le tocó padecer en el desierto, para luego estar preparado para recibir la tierra prometida. Este pueblo, cuando salió de Egipto, estaba en una zona de confort, estaba conformado con lo que tenía allí. Así también sucede con nuestras vidas. Estamos muy cómodos con la vida que llevamos, pero ese no era el propósito que Dios tenía para ti. Por eso Dios comienza a trabajar. Pero lo que más me gusta cuando leo la palabra de Dios es que nos dice que para lo que amamos a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Cada uno de estos ejemplos que pusimos, cada uno de los personajes bíblicos que fueron cambiados de escenario, era con un propósito y siempre era mucho mejor al que ellos se imaginaban. Podemos tomar como ejemplo la vida de Abraham, la vida del mismo David, que aunque había sido ungido como rey, primero tuvo que pasar un proceso de preparación para luego recibir lo que Dios le había encomendado hacer. El mismo pueblo de Israel, todo lo que Dios estaba haciendo en ello era para bien, aunque ellos en el momento no lo entendían. Ahora, el énfasis de esta segunda parte es poderle hablarles también cómo luego de pasar el proceso de preparación en aquella zona árida, luego también somos cambiados de escenarios, pero con condiciones diferentes, ya preparados, ya formados, un poco más maduros y con la visión clara del propósito que tenemos que cumplir. Antes de entrar en materia en el versículo bíblico que estaremos meditando, quiero compartir con ustedes una reflexión que estuve leyendo hace unos días y me pareció apropiada para leerla en este día. Y dice así: una botella de agua en el supermercado vale 2,000 pesos aproximadamente. La misma botella en un bar cuesta 3,000 pesos. En un buen restaurante o un hotel puede valer 6,000 pesos. En un aeropuerto o en el mismo avión, hasta 10,000 pesos te pueden cobrar. La botella es la misma, la marca también. Lo único que cambia es el lugar. Cada lugar da un valor diferente al mismo producto. ¿Qué tal toda esta reflexión?
Cierto que nos ayuda a entender un poco más el mensaje que nuestro Padre nos quiere enseñar a través de este tema. Ya encasillándolo en un texto bíblico, ¿se acuerdan de la vida de José? José fue cambiado de repente a un escenario diferente. Fue vendido por sus hermanos, fue llevado al desierto, luego fue comprado como esclavo. Y como si fuera poco, fue encarcelado por algo que él no había hecho. Parecería que nada iba bien para este varón. Pero para todos aquellos que hemos leído esta historia podemos entender que todo fue por un propósito. Aunque para nosotros es fácil poderlo entender, estamos en otro panorama como lector. Pero para José era su propia vida. Él no conocía el futuro. Pero ya Dios le había dado una gran promesa a través de los sueños. Para José a lo mejor no fue fácil entenderlo. Porque ¿quién puede entender los pensamientos de Dios si son más altos? O los planes de Dios si también son mucho más altos. Lo cierto es que Dios conocía lo que había en su corazón. Y también conocía lo que le iba a entregar. Y para esto era necesario primero sacarlo de su zona de confort, al lado de su padre, donde él era un hijo consentido, porque era el hijo de la mujer que Jacob amaba. Sin duda, este no podría ser el lugar donde él iba a ser preparado. Entonces fue cuando Dios actuó. Cualquiera podríamos decir, pero ¿qué tan duro fue Dios con este hombre? Pero cuando entendemos la responsabilidad que Dios le iba a entregar, entonces entendemos que era justo y necesario, que era la medida exacta que este varón necesitaba para ser un hombre respetuoso, temeroso, para ser un hombre preparado para gobernar. Porque en cada lugar donde él estuvo, dice la palabra que estuvo en lugares de autoridad. Aunque estuvo con Potifar como esclavo, allí se le entregó la autoridad de la casa. Aunque estuvo como prisionero en la cárcel, allí estuvo como líder de los carceleros y ayudante del jefe de la cárcel. Y posteriormente donde Dios culminaría todo el proceso, y era como jefe de toda la nación de Egipto. Arriba de él solamente el faraón. Llegó el momento que estuvo preparado, ya estaba listo, entonces Dios los cambió de escenario. Todos queremos la parte buena, pero nadie quiere el proceso. Hay una canción de un gran amigo que estimo mucho, se llama El Negrito Osorio, que dice, porque primero es el proceso y luego el suceso. Y así es, Dios nos lleva a un escenario de preparación y luego a un escenario donde ejerceremos aquello por lo cual fuimos preparados. Génesis capítulo 45 del verso 1 en adelante. No podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, haced salir de mi presencia a todos. Y no quedó nadie con él. Al darse a conocer José a sus hermanos, entonces se dio a llorar, a gritar, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa del faraón. ¿A qué voy con todo esto? Cuando hay esos cambios donde ya recibimos lo que Dios había preparado para nosotros, muchas veces no nos podemos contener de alegría, de felicidad, pero una alegría o un llanto de satisfacción por haber entendido todo aquel dolor y todo aquel proceso. Eso lo podemos ver cuando leemos el verso 4. Entonces dijo José a sus hermanos, acercaos ahora a mí. Y ellos se acercaron y le dijo, yo soy José, vuestro hermano, el que vendiste para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. Me gusta esta parte cuando dice, no pese haberme vendido. O sea, José había entendido que era necesario haber sido vendido para poder llegar a Egipto, esa plataforma donde él ahora estaba, no como esclavo, no como preso, sino como líder. Y el verso 7 vuelve y reitera, y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros vida por medio de la gran liberación. Ahora mucha atención lo que dice el verso 8. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios, que me ha puesto por padre de Faraón y por señor de toda su casa, por gobernador en toda la tierra de Egipto. Podemos comprender que Dios lo que comenzó lo terminó en este varón. Fue un duro proceso, pero tras de él una tremenda recompensa, no solamente para él y para su familia, sino para el propósito que Dios tiene para toda la humanidad. Aún el pueblo de Israel, cuando estuvo allí en el desierto, llegó el momento en el cual ya estaban preparados para recibir la tierra prometida.
Y cuando los pueblos que habitaban en esta tierra que ellos habrían de poseer, dice que temblaron de miedo. ¿A qué voy con todo esto? No sé si estás pasando por un proceso difícil en tu vida, que a lo mejor sientes que ha sido demasiado largo, pero quiero también que entiendas que así como es duro el proceso, así también será la gran bendición que Dios tiene preparada para ti. Quiero que puedas entender que todo lo que Dios está haciendo en tu vida es para bien, lo que está haciendo inclusive en la mía. Dice la palabra de Dios que lo que hemos sembrado con tristeza, lo recogeremos con alegría. A lo mejor en este proceso has sido menospreciado por muchos. Te han tenido en poco, pero ellos verán cómo florecerás cuando ya haya llegado el tiempo. Entonces entenderás que todo fue para tu bien. Te alegrarás, llorarás, de emoción, de felicidad. Y dirás, valió la pena todo esto que pasé en mi vida. Espero que esta palabra haya llegado a lo más profundo de tu corazón, que puedas entender que los cambios, que los procesos son necesarios para nuestra vida, pero al final la recompensa será mucho mayor de lo que te alcanzas a imaginar. Te envío un gran abrazo. Si te ha gustado este mensaje, por favor, ayúdanos a compartirlo. Dale un me gusta a nuestro canal de YouTube. Les bendigo y esto fue Lámpara a tus pies. Hay una nueva historia que contar.